Presentado por Aguas Andinas. Bienvenidos a un nuevo capítulo de La Mesa. Invitado esta semana Camilo Charmes, el director ejecutivo de la Asociación de Generadoras de Chile. Camilo, gracias por estar acá nuevamente. Oye, Iván, muchas gracias por la invitación. Vamos primero a lo más coyuntural. El fin de semana, el domingo, el presidente Gabriel Boric hizo su última presentación en cuenta pública, presidente del ejercicio, y uno de los aspectos que él adelantó, o no sé si habrás prometido, pero que dijo, es que la meta de descarbonizar la matriz la vamos a poder llegar 2040 o antes, adelantando 10 años la proyección. Generó muchos comentarios en el mundo de ustedes, algunos diciendo sí, puede ser, otros está loco, imposible. ¿Cuál es la postura de ustedes? Sí, bueno, nosotros también fuimos parte de las personas que hicimos reflexiones. A ver, de partida la información todavía es muy base. Entendemos que eso, hay un mensaje. El gobierno quiere ver la posibilidad de poder cerrar las centrales a carbón al año 2035 en vez del año 2040. Y nosotros, ¿qué es lo que vemos? Nosotros hemos sido bien coherentes, Iván, en señalar que poner fechas administrativas, ya sea por un acuerdo o ahora sea por ley, no es la mejor forma de pensar el sistema eléctrico. Nosotros lo que consideramos que el sistema eléctrico se tiene que pensar en base a condiciones. Y aquí lo que tenemos que ver es que el sistema eléctrico tenga condiciones de seguridad, que tenga condiciones de suficiencia para poder suministrar la energía a las demandas, que sea de buena calidad, que además también los precios sean cada vez más competitivos. La industria eléctrica es una industria que se relaciona, es un pilar estratégico para el desarrollo de otras industrias. Entonces aquí hay que pensar muy bien qué es lo que se quiere y cuáles son las medidas. Para ello nosotros siempre hemos establecido el principio de condiciones habilitantes regulatorias y condiciones habilitantes de construcción material de infraestructura, para que, al haber esas condiciones, se puedan ir tomando decisiones sobre las centrales térmicas, en este caso de carbón. Y como siguiendo a la explicación o respuesta que me diste, ¿ustedes cómo es la industria, la parte que tú representas, como los principales obstáculos que se identifican? O sea, y ponerlo un poco de contexto para la gente que está viendo este programa o escuchándolo como podcast, hay desafíos regulatorios que creo que ahí todas las partes del sector están de acuerdo, no están de acuerdo en cómo tiene que ser la nueva arquitectura normativa regulatoria, pero sí que el sistema regulatorio en Chile no representa la realidad ahora. Y segundo, si hay desafíos económicos o de financiamiento para hacer crecer toda la infraestructura necesaria. Efectivamente, el sistema eléctrico lo tenemos que analizar desde distintos ángulos. Un ángulo es lo que existe, y lo que existe es cómo lo podemos operar de la mejor manera posible, es decir, las centrales que actualmente existen. Tú también eres consciente que la industria eléctrica ha respondido muy bien al desafío de nuestro país. Somos un país que tiene 70% de la generación eléctrica es renovable, es decir, eso es un buen logro. De ese 70%, 20% solar. Hace poco estábamos viendo artículos donde se destaca por Enver que Chile es uno de los países que mayor penetración solar tiene en el mundo. También tenemos penetración eólica, tenemos ahora un buen manejo también hidro. Entonces, eso es algo bueno. Pero al mismo tiempo es un desafío, porque pasamos de un sistema que era hidrotérmico a un sistema mucho más complejo. Y nosotros estamos usando un poco el símil teníamos una banda que tocaba muy bien, pero ahora tenemos una sinfónica. Y las sinfónicas, ¿verdad?, tienen mucho más instrumentos y por lo tanto, al ser mucho más sofisticado, hay que ser mucho más cuidadoso el cómo se prepara la sinfónica, cómo toma esta sinfónica de manera armónica. Entonces, ¿cuáles son los desafíos? Bueno, por un lado, que el principio de seguridad sea la base de cualquier cambio regulatorio, que cualquier cambio regulatorio también ya esté pensando de que este sistema que estamos cambiando de hidrotérmico a un sistema con energías variables, con energías gestionables. Entonces, que todas las medidas de cambios regulatorios también influyan en pasar de un sistema de costos auditados a un sistema de mercado-oferta. Después podemos entrar a eso porque eso sería bueno.
Eso es la parte regulatoria. También tenemos que pensar que nuestra institucionalidad tiene que ir sofisticándose y modernizándose. Hay dudas sobre el verdadero rol que tiene el Ministerio de Energía respecto a la Comisión Nacional de Energía. ¿Cuál es el rol y cuál es la estructura que debería tener el coordinador? A nuestro juicio, el coordinador, por ejemplo, debería ser cada vez más focalizado en la operación técnica del sistema. Y también ahí hay que revisar cuáles son las dependencias que hay entre el coordinador actual y la Comisión Nacional de Energía. Y un tercer aspecto que también influye mucho es el liderazgo del gobierno en las señales regulatorias y en los aspectos para poder presentar proyectos de evaluación y para que después esos proyectos de evaluación se concreticen en construcción y esas construcciones puedan avanzar en tiempo y también en presupuesto. Si te das cuenta, es un sistema complejo con estos tres ámbitos de variables que se tienen que manejar al mismo tiempo para que la industria que tiene una respuesta positiva al desafío de la transición energética, el recambio de infraestructura térmica por nuevas tecnologías variables y por sistemas de almacenamiento, pueda seguir avanzando. Y aquí no olvidemos también, Iván, que todas estas señales, tanto las regulatorias como las que dicen relación con permisos y evaluación, son observadas por el sistema financiero internacional. Por lo tanto, al ser menos coherentes estas señales, el sistema financiero le asigna una tasa de interés más alta a ese riesgo y los proyectos se pueden hacer más caros y al ser más caros los proyectos y la operación, tiende también el producto de la energía a ser más caro. Eso es lo que nosotros queremos evitar con nuestras propuestas al gobierno presente y al gobierno que será elegido entre noviembre y diciembre. La pregunta que dentro de esto, hace 2 semanas, sí, 2 semanas, hace 2 semanas fue el Chile Day de Nueva York, en el cual estuve, y hablando con un inversionista extranjero grande, que tienen inversiones grandes, directas e indirectas en el sector energético en Chile, eh, es bastante como más, es muy crítico de la conversación, porque él dice, mira, en Chile ustedes se miran mucho al ombligo, o sea, ¿no? Porque si ustedes ven que desde el 2014, 2015 hasta ahora, pasaron de ser un país que pagaba, no sé, $140 watt, no tener casi energía renovable, a ser líderes mundiales en esto, con toda la permisología, pero los proyectos se están aprobando, o sea, nosotros los seguimos, nuestra gente en Chile los sigue, más del 90% de los proyectos de energía renovable que se presentan en Chile se aprueban en tiempo y forma, ¿no? Entonces dice, hay una discusión que, desde el punto de no es, como dice, la analogía que hizo, mira, los drogadictos, los alcohólicos, o cuando uno tiene un problema, primero tiene que reconocer que tiene un problema para después solucionarlo. Ustedes han reconocido que tienen un problema, pero el problema no es tan grande como la discusión en Chile lo tiene. Eh, entonces, te pregunto a ti, ¿qué es demasiado optimista la visión que tiene este fondo grosso y que hay un montón de cosas que sí están pasando buenas y que nos estamos enfocando quizás en una discusión un poco endogámica, chica, que obstruye una mirada más macro, más amplia? Realmente hay que distinguir aspectos. Antes señalaba en esta entrevista, Iván, que tenemos cosas muy buenas, es decir, este 70% de penetración de energía renovable en Chile es positivo. Tenemos entre operación, construcción y evaluación, es decir, tomada ya decisiones de inversión, 5.000 megas para almacenamiento en baterías. Eso también es muy bueno. Tenemos una industria muy diversificada también, como tú señalabas, en la fecha del 2014 a la fecha 11, 12 años, hemos pasado a ser muy diversificados en actores, muy diversificados en tecnologías y también en visiones de cómo se desarrolla esta industria. Y todo eso es positivo y hace que Chile, tanto en inversión, 35.000 millones de dólares en los últimos 10 años, nosotros siempre eso lo comparamos, es poquito más del 10% del PIB de Chile. Solamente un sector que es generación también es positivo. Entonces, esos aspectos obviamente son positivos y nos hacen sentir bien como país y también nos hacen sentir que la industria ha respondido de forma adecuada al desafío que se dio en Chile con la transición energética, con una política de Estado de descarbonización. Otro aspecto, Iván, que podríamos conversar es que como toda industria cuando va madurando,
o también el paradigma, ¿verdad?, de la última milla, después los ajustes cada vez van siendo más finos. Entonces, hemos cumplido muchas etapas importantes, las ya señaladas, pero ahora es cómo vamos a operar este sistema para que mantenga condiciones de confiabilidad, de seguridad, para que los precios empiecen también a reconocer todo el esfuerzo de esta comercial, de empresas y de tecnologías. Y ahí ese esfuerzo más fino es un trabajo entre la industria y el sector público también fino. Ahora, lamentablemente, ya también tenemos ejemplos que no son tan buenos. Es decir, que una central esté 98% construida, como la central Los Lagos de la empresa Statkraft, y no pueda entrar en operación, porque un solo servicio todavía no puede establecer los criterios razonables para que esta central cumpla con la normativa, que lo cumple porque tiene una resolución de calificación ambiental, y no puede inyectar esa energía al sistema, claro, eso es una señal mala. Y el otro ejemplo que tenemos es el de la central Paposo, o anteproyecto central Paposo de Colbún, que la sacaron de evaluación ambiental por la visión de un solo funcionario, cuando se estaba proponiendo una nueva tecnología de ya almacenamiento no de corto plazo, como son las baterías, sino de largo plazo, como son las centrales de bombeo. Entonces, yo creo que no hay que, ninguno de los dos aspectos, estamos en un buen camino, hemos sido responsables como país, la industria ha respondido muy bien al desafío, pero también nos quedamos ahora en estos aspectos. O lo otro que está pasando, Iván, tenemos un proyecto de ley de subsidios que sigue insistiendo en realidades que no existen, como un concepto de autocontención, como que las empresas tienen que de sus recursos pagar subsidios públicos que determina el gobierno de turno. Eso tampoco es una buena señal regulatoria. Eh, Además, los números tampoco cuadran bien. Entonces, todas esas cosas van afectando el medio ambiente de inversión y la seguridad y la predictibilidad regulatoria que uno le exige a la autoridad. Por otro lado, y con esto termino este punto, también estamos iniciando la revisión de reglamentos muy importantes, el de coordinación y operación, y a nuestro juicio, y lo hemos observado formalmente así, estamos pidiendo que sea un reglamento con una escritura más focalizada en todo lo que viene en el sistema de almacenamiento, que es lo más importante ahora en la industria, y que además vaya dando señales de la transición de esta actual regulación de costos auditados hacia un mercado de ofertas. Entonces, esos aspectos empiezan a ser obviamente y van más finos, y es la última milla. En la última milla siempre uno se pone más fino porque ya hemos logrado muchos de los aspectos más gruesos. Entonces ahora tenemos que proteger la operación y las futuras inversiones para que este sistema siga operando. Mira, una de las críticas que se le hace a la industria en general, pero más particular al gremio de ustedes y al de los pequeños y medianos, los PMGD, es que solamente están mirando su billetera y no están mirando todo el sistema. Entonces, por un lado tenemos, y eso no es una cosa que decir, tenemos que, bueno, esto lo tendría que pagar el Estado de platas de ellos, pero por otro lado, y eso no tiene nada que ver con el sector energético, pero no se le aprueba una reforma tributaria, entonces tampoco hay gasto. Se le critica al Estado de que está gastando demasiada plata. Pero a la hora cuando uno entra en el área chica, de cómo balancear los intereses de los grandes generadores que tienen una matriz mixta, los generadores que han invertido toda esta plata en renovables que está en el norte y que no se puede vertir, los desafíos de las distribuidoras y la transmisión de que todavía no tenemos una línea de transmisión. Nadie quiere como que creen que todo lo tiene que hacer el Estado, pero un Estado que está siendo cuestionado de que gasta mucho y no tiene recursos. Entonces, como que quedamos entrampados en una discusión, y acá es lo que yo te decía antes de que empezáramos la entrevista formalmente. Tema, yo ya llevo, no sé, 3, 4 años que me metí más en detalle, no por nada soy experto, nosotros hemos conversado, hemos hecho talleres, y yo trato de explicarle a veces cuando la gente me pregunta por qué yo leo en los titulares de los medios de que tenemos 70% matriz renovable, costo cero, pero a mí todavía las cuentas de luz son caras. Mi pregunta es, ¿cómo se le explica, ¿no?, a una persona que al fin y al cabo es la que al final va a validar socialmente la arquitectura normativa del sistema eléctrico que tenemos, que los beneficios también lo vea no solo el país, pero también esos beneficios del país también lo vea la gente en su casa y las empresas que tengan costos más competitivos? Y esa discusión es muy válida, Iván, y nosotros hemos sido parte de ella de forma continua, pero también hay que diferenciar los roles. Es decir, en el sistema chileno,
en el sector eléctrico, las empresas lo que pueden aportar es su diversidad, su innovación tecnológica, su innovación de procesos productivos y constructivos, pero nunca se le puede pedir a un sector, en el sistema chileno, a un sector particular, que se transforme en financista directo de políticas sociales fijadas por un gobierno de turno, porque eso rompe todos los esquemas que tenemos. Como tú bien dijiste, nosotros no manejamos la política tributaria ni la política financiera del gobierno y no somos actores de ese debate, pero tampoco corresponde que si el gobierno de turno está frustrado porque su política financiera o su política tributaria no ha sido aprobado por el Congreso en nuestro sistema democrático, ahí es donde se hace esa labor, se cree una reforma tributaria encubierta en un sector particular de productivo, que además es un sector productivo que también se pregunta con razonabilidad, ¿por qué me están tratando a mí de sancionar cuando yo he respondido muy bien al desafío que se le planteó estratégico, que era ustedes participen de mejor manera en avanzar en la transición energética, colaborar con la política de descarbonización, que es un objetivo estratégico del Estado? Entonces nos preguntamos, ¿pero por qué entonces me sancionan aumentando en 100% los impuestos de un sector, interviniendo en los contratos legítimamente suscritos o alterando los ingresos que tienen estas empresas? Y después yendo hacia la pregunta de los precios, Iván, obviamente que si los gobiernos de turno a los mercados les establecen regulaciones que distorsionan los flujos de los contratos, los precios, eso va a tener un impacto en los precios. Iba a decir, cuando el año 2019 se intervinieron los contratos de generación y se suspendieron los flujos, y las empresas tuvieron que igual seguir aportando al financiamiento por un lado. Acuérdate que $400 millones de ese impacto del año 2019 nunca se recuperó por la industria, pero además tuvieron que seguir pagando a sus trabajadores las medidas de mitigación, compensación de la resolución de calificación ambiental, a sus proveedores, y de hecho el flujo de inversión no se detuvo en ese sentido, pero tuvieron que ir a buscar otros sistemas de financiamiento. Y después, claro, la deuda aumentó tanto que ahora se empieza a pagar. Ese pago obviamente influye, pero eso no fue una decisión de la industria. La industria no pidió nunca un salvataje o pidió que se le diera un subsidio, sino que es flujos retenidos durante tantos años que ahora se están pagando. Entonces, nuevamente es una decisión que distorsiona el mercado y porque eso no ha podido permitir que los flujos de esta innovación lleguen de una manera más rápida a las cuentas. Eh, Respecto a los sectores locales, ¿verdad? Efectivamente es legítimo que las personas se preguntan, ¿por qué yo que veo parques eólicos, parques solares y ahora almacenamiento cerca de mis áreas y en mis cuentas no se está reflejando eso rápido? Bueno, un poco es lo mismo. Hay decisiones de las administraciones de turnos que han distorsionado el sistema de precios y de contratos y por lo tanto no han podido llegar a esos flujos de rebaja de forma más rápida. Em, y ahí también cuando entremos en la discusión más seria hacia un mercado de oferta, nosotros confiamos que un mercado de oferta, al optimizar mejor las unidades y al disciplinar de mejor manera a los actores del mercado eléctrico, van a hacer que las ofertas de precios van a ser más competitivos, mejor controladas por una autoridad de libre competencia más sofisticada, y eso también va a redundar en que los precios bajen. Entonces, esto es un mercado muy competitivo, Iván, donde la base de este mercado son los contratos y cuando tú alteras los contratos, las señales de precios se distorsionan y las empresas, ¿verdad?, empiezan a tomar decisiones más eh, conservadoras de inversión y por otro lado también el sistema financiero, de nuevo, y por eso que es bueno que tú estuviste en New York, también les empiezan a aplicar tasas más altas para el financiamiento. Y el mejor ejemplo de eso es ver cómo las licitaciones para clientes regulados las empresas han disminuido su oferta y han aumentado los precios, porque tienen que asignar eso, el riesgo regulatorio se asigna en el precio de oferta en las licitaciones. Y la última pregunta, pues se nos acaba el tiempo. Volviendo a lo que mencionaste en la primera parte, el proyecto de ley para amortiguar el impacto de las alzas de tarifas, que está en el Senado en julio, agosto, ¿cómo lo ven ustedes? ¿Tienen una postura en esa conversación? No, algo existe, pero específicamente el proyecto de ley que se está discutiendo ahora. Sí, el proyecto de ley de financiamiento del subsidio, nosotros hemos sido muy críticos
de su arquitectura y también del proceso. Es decir, es un proyecto que ha ido mutando continuamente desde la mesa técnica, mutó en la Cámara, de nuevo el Senado, y los números que han justificado ese proyecto de ley nunca han sido explicados de manera clara, consistente y coherente por parte del Ejecutivo. Y según nuestros análisis y cálculos, Iván, con los fondos que están en la ley de estabilización, que son 120 millones de dólares al año, más la sobre recaudación de IVA, que son 80 millones de dólares al año, más el promedio de multa SEC, que son 15 millones de dólares al año, eh, esos fondos alcanzan, e incluso sobra un saldo para poder financiar a las 2 millones de familias que efectivamente requieran el subsidio. Entonces, con esa claridad numérica, una aritmética muy, muy clara, muy consistente, no se entiende por qué el Ejecutivo quiere seguir insistiendo en recabar otros fondos que además la ley no explica bien cómo se van a utilizar y simplemente se dice que pasarán al fisco, al erario, y de ahí no se sabe nada más. Entonces, somos muy críticos de la arquitectura y creemos que con los fondos claros que te mencioné, se puede beneficiar a estos 2 millones de familias, que es el número que efectivamente se escribió. Y perdón, es el número que siempre la industria ha dicho que era, y el gobierno tuvo que bajar su proyección de 4,7 a 2 millones. De hecho, el presidente habló en el mensaje de 1,8. Y siempre trato de terminar con lo mismo. ¿Optimista, escéptico o pesimista acerca de que estos cuellos de botella regulatorios y normativos que estamos entrampados va a resultar en un futuro cercano en un nuevo arquitectura regulatoria que permita, ¿no?, que el sector crezca con más rapidez y que finalmente, como dice el dicho, la señora Juanita, o el cliché, perdón, la señora Juanita vea que sus cuentas de luz son más baratas? Yo soy optimista de que Chile cuenta con una industria de generación propositiva, diversa e innovadora. Soy reflexivo sobre qué es lo que podemos trabajar en este gobierno que queda, y la invitación al gobierno que le hemos hecho es: cerremos los temas más importantes, concentremos y focalicemos y no sigamos abriendo conversaciones no necesarias. Y también tengo una legítima visión optimista de que el trabajo que se ha hecho en estos años va a permitir trabajar con los comandos de los de los comandos presidenciales para que el próximo cuatrienio esté focalizado y esté enfocado a mejorar las condiciones tanto regulatorias como materiales para que la industria pueda desplegarse y aumentar los beneficios tanto a la población como a la industria, y que tengamos un país mejor integrado, más moderno, y que tenga mejores condiciones de competir en este mundo globalizado que tú has visto, que cada día está más desafiado por algunos que otros actores. Y una pregunta cortita, la te la iba a hacer antes y se me pasó. Eh, Hay gente que me dice que lo mismo que pasó con los paneles solares, que empezaron de a poco y de repente explotó, los costos se desplomaron y la verdad que y la tecnología de la capacidad de absorber energía solar y transformar la energía eléctrica también se más que triplicó, bueno, cosas más técnicas. Pero me dice, mira, lo mismo está pasando, pero no tan mediáticamente, con el tema del almacenamiento de la batería, de que la tecnología y los costos están, la tecnología mejorando en forma exponencial y los costos también bajando de manera rápida, de que por lo menos a medio tiempo el hecho de que tengamos esta capacidad de almacenar la energía solar durante el día y poder distribuirla en la noche cuando no se genera, va a servir como un puente hasta que finalmente la famosa línea de transmisión, lo Aguirre, esté lista. Bueno, aquí lo que podemos decir es: mira, los sistemas de almacenamiento se dividen en dos: los de corto tiempo, principalmente lo que la gente conoce como batería, y los de más largo tiempo. La tecnología que está más probada son estos sistemas de centrales de embalse de bombeo. Y lo importante aquí es que las señales regulatorias que tenemos hasta ahora, tenemos una ya cerrada en la discusión de la potencia para los sistemas de almacenamiento. Actualmente estamos discutiendo en el reglamento de coordinación y operación todas las señales para la operación y señales de precio para lo que tú dices que es el trade de la energía almacenada. Y es una discusión que está abierta. Nosotros hemos observado al gobierno que necesitamos que se focalice y se deje de mejor forma explicitada qué es el costo de oportunidad y la protección del costo de oportunidad de la operación. Y también lo que viene en la discusión, tanto en el 125 como en reglamentos posteriores, Iván,
es cómo poder integrar los sistemas de batería y sistemas de almacenamiento a largo plazo al mercado de servicios complementarios, que ahí tenemos en servicios complementarios condiciones de operación del sistema, control de frecuencia, condiciones de seguridad. Entonces, al tener toda la línea regulatoria clara, potencia, trade y servicios complementarios, las empresas van a tener mejor claridad de señales de operación y precios y con eso deberían tender a tomar decisiones responsables. Dicho eso, como siempre desde Generadora de Chile, nosotros consideramos que las empresas son las que toman las decisiones y cuando les va bien, está muy bien, y cuando tienen decisiones que no fueron buenas desde el punto de vista comercial o financiero, también se tienen que hacer responsables de ello. Nosotros lo que estamos ahora trabajando es que las tres señales de precio y operación, potencia, trader y servicios complementarios existan de forma coherente para que ellos puedan tomar su decisión. Perfecto. Bueno, hasta acá llegamos, nos pasamos un par de minutos. Camilo, gracias. Seguro, sí, seguro que vamos a seguir conversando durante el año porque es un tema que le interesa mucho a la gente, nuestra audiencia, tanto la más masiva como la más del mundo de política y poder, siempre lo comentan. Así que es un tema que seguirán siguiéndolo acá en la mesa y en mi newsletter. Así que gracias por estar acá, Camilo, y será hasta la próxima. Muchas gracias, Iván. Sí, encantado las veces que sea necesario. Estos temas son muy contingentes y también muy importantes y ojalá poder explicarlo de manera lo más clara posible.